para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, si sabiendo que el bien de que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Sigue diciendo verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hable de él como debo hablar. ¿Mm? Entonces, estos son los versos que vamos a estar estudiando, los cuales vamos a estar entrando de poquito a poquito, ¿sí? Y vamos a entenderlo. Entonces, recordemos, capítulo 4 y 5 estábamos hablando de cómo el Señor, a través de todo su plan de restauración, a través de todo lo que Él nos habla en los 66 libros, nos habla acerca de la restauración familiar, de la sociedad y fuera de eso, pues también en las comunidades, ¿no? O iglesias. Si hay un matrimonio santo o sano, ¿sí? Sus hijos pues van a obtener el mayor modelo de obediencia. Si el matrimonio está alejado de Dios o uno y el otro va caminando en diferentes aspectos, es decir, el papá quiere obedecer a Dios, pero la mamá quiere irse a las cosas banales, pues ¿qué va a pasar? Pues el niño va a tener que tomar entre qué camino tomar. ¿Cierto? Entonces, no va a tener un modelo a que seguir, muy posiblemente va a tener un modelo bueno, un modelo erróneo, y pues ahí es donde va a haber el problema, va a haber la disyuntura, va a haber un modelo donde el niño no va a saber al principio qué elegir y pues por eso habla directamente a los hijos acá Pablo, ¿sí? Recordemos que en el anterior capítulo pues estaba hablando directamente del matrimonio, ¿sí? De que la iglesia tenía que ser igual que un matrimonio, ser fieles, estar directamente con Dios, ¿no? Y acá por eso le está diciendo a los hijos, hijitos o hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
obedeced en el Señor a vuestros padres. Entonces está el fruto, está primero el filtro donde yo ya tengo el entendimiento de que tengo que someterme a mi padre siempre y cuando estén de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y este es un principio que a veces se nos olvida y pareciera que los papás tuvieran la última palabra y sí, hay cosas en las que podemos seguirlos, en las que podemos obedecerlos, pero también hay otras cosas en las que no podemos irnos tan allá y más si somos obedientes a Dios, a la palabra, ¿no? Nuestro Padre principal, ¿quién es? Dios, y después están nuestros padres terrenales. Y pues si nosotros le obedecemos a nuestros padres terrenales como le obedecemos a Dios, dice que esto es justo, ¿sí? Es justo siempre y cuando ellos vayan de acuerdo a las palabras de Dios, ¿no? Por eso dice el verso 2 y esto nos confirma con Éxodo 20, ¿no? Donde habla del mandamiento honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Que dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué? Porque este mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿sí? Esa es la promesa que él está dando directamente desde Éxodo 20, o sea, imagínate, o sea, Pablo está acá refiriéndose incluso a los 10 mandamientos para ratificar algo que ya debemos nosotros como hijos conocer, saber que debemos honrar a nuestros padres, sean buenos o sean malos, saber que hay que cuidarlos, saber que así como ellos nos cuidaron de chiquitos o así no lo hayan hecho, pues nosotros tenemos la obligación de ¿qué? De hacerlo. ¿Por qué? Porque así mismo, pues Dios nos va a ayudar a nosotros, ¿sí? Y cuando quiere decir que seas de larga vida sobre la tierra, no quiere decir que te va a alargar los días y que vas a vivir mucho más que tus papás o por algo, por así decirlo, sino que esa experiencia que obtuvieron tus padres o que tiene un adulto mayor, no sé si usted se ha sentado a hablar con un viejito o con una persona mucho mayor, a veces uno al escucharlos con las cosas que han pasado, con las cosas que han vivido, con las experiencias que han tenido, con los fracasos que han obtenido y todo lo que han vivido a lo largo de sus vidas y circunstancias, pues esas experiencias y esas circunstancias que pasan nos van a llenar de sabiduría. Y por eso dice que nuestros días serán alargados. ¿Por qué? Porque si sumamos nuestra experiencia con la experiencia de ellos, pues nuestros días van a ser mucho más fáciles. ¿Sí? Por eso es que hay veces que hay que escuchar a aquellos que son adultos, como nuestros padres, que ya pasaron ciertas cosas, ya vivieron ciertas cosas, y su experiencia nos va a ayudar a que a no cometer los mismos errores. ¿Sí? Es lo mismo que aquel que quiere ser emprendedor. ¿Qué pasa si el emprendedor no se deja ayudar de otros emprendedores o posiblemente si no tiene a alguien que lo esté ayudando y le esté dirigiendo por el camino que debe seguir? Y más si a quién debe escuchar, a una persona que ya ha emprendido y tiene su emprendimiento ya hace 10 años o va a escuchar a una persona que nunca ha tenido un emprendimiento y lo único que hace es fomentar cosas que ni siquiera tiene experiencia, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que mirar a cuál me sirve más, cuál es el que me puede evitar que yo cometa ciertos errores y pueda caminar de la mejor manera, pues aquel que tiene 10 años con un emprendimiento y que lo lleva mejor de la mano. ¿Cierto? Porque a través de eso él aprendió a través de fracasos, de errores, de crecimiento, ¿cierto? Y lo mismo nuestros padres. Nuestros padres a lo largo de su vida, pues formaron, se forjaron, crecieron, pasaron momentos difíciles, fracasaron y todo eso. Y esos fracasos, al nosotros conocerlos, al nosotros sabernos y mirar y reconocer que muy posiblemente me pueda pasar a mí eso, pero que ya no voy a seguir ese mismo fracaso porque ya mi papá lo vivió, porque ya sé las consecuencias, pues eso me va a llenar de sabiduría y eso va a hacer que yo tenga mucha más experiencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una experiencia que yo no la viví, pero la veo reflejada en mis padres, la veo reflejada en sus historias y por eso puedo dejar de vivir en esas circunstancias.
¿sí? Y no solo le habla acá Pablo a los hijos, también le habla ¿a quién? A los padres. Y si vuestros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y es curioso porque a veces los padres exasperan a los hijos en vez de enseñarles, en vez de mostrarles a Dios de diferentes maneras, pues lo que hacen es hostigarlos y hostigarlos y hostigarlos cuando pues realmente muchas de esas cosas pues no las debemos hacer, ¿no? Hay cosas que se enseñan con el ejemplo, hay cosas que no solo tienes que ser obligándolos y ya llega un determinado momento en que ya no los vas a poder obligar, entonces ya estarles recalcando y diciéndoles ahí sí como dicen metiendo la llaga en el dedo en la llaga, perdón, y pues ya no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que tú tengas un papá y tú estés haciendo algo mal y estés cometiendo un error y el papá esté ahí clavándote y clavándote y clavándote siempre en la misma cosa, en vez de enseñarte las diferentes otros aspectos de Dios, no solo que Dios es juez, no solo que Dios es justo, sino que también es amoroso, sino que también quiere acercarte a ti, sino que también quiere mostrarte a ti, ¿cierto? Y eso pues cómo lo hacemos a través del ejemplo, que mi vida como padre sea un ejemplo radical para mi hijo, en el cual él pueda ver el temor, el amor, el servicio, cómo Dios ha transformado mi vida y al ver eso mi hijo, pues, ¿qué va a hacer? Va a notar el cambio, ¿cierto? Entonces, esto es algo fundamental, no solo hablar, sino también demostrar. En el verso 5 ya le habla a quiénes, a los siervos. Si vemos acá, Pablo le está hablando a cada una de las personas y hoy en día podemos decir, hoy no hay siervos, hoy no hay esclavos, pero sí hay empleados, ¿no? Que es casi lo mismo, sino que posiblemente le podemos decir es un esclavo a tiempo parcial, es decir, no está sometido al 100% como anteriormente, pero sí somos siervos porque estamos al servicio, ¿sí? Por X razón. Y dice en el verso 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo. Ya que hay que entender un poco, ¿no? Y si nosotros lo pasamos al tiempo actual, ya le dije, siervos es como el empleado y los amos son como aquellos dueños de empleo, aquellos que tenemos como jefes, ¿no? Entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Qué nos está diciendo a nosotros que estamos como empleados? Si no estás haciendo tu emprendimiento, pues estás viviendo bajo la autoridad de alguien o tienes la autoridad de alguien, estás trabajando para otro. Entonces dice que debemos de servirle o de obedecer con temor y temblor. O sea, sí, hay cosas que las debemos de obedecer, hay cosas que debemos de hacer, tenemos que trabajar con sencillez de corazón, como si le estuviéramos sirviendo a Cristo, ¿no? Pero acá nos dice algo bueno el verso 6 y dice, no sirviendo al ojo. ¿Qué quiere decir no sirviendo al ojo? Cuando habla de no sirviendo al ojo, no es, ay, es que a lo que me conviene, ¿sí? Como muchos lo hacen. No, es que si este no me paga bien, yo no le sirvo bien y yo le hago todo ahí a lo que caiga, ¿no? La idea no es servirle como si fuera el Mesías, es saber que aquel autoridad que está encima de mí es como si tuviera la misma autoridad del Mesías en obedecerle de acuerdo a lo que está en las escrituras. Si Dios y ellos me mandan a hacer X o Y cosa, que vaya de acuerdo al trabajo, que vaya de acuerdo a lo que me contrataron, pues lo puedo ejercer y lo puedo hacer de la mejor manera, como si se lo estuviera dando directamente a quién, a Cristo. Sí, así el jefe sea muy cantaletoso, sea muy amargado, sea lo que sea, pues podemos ver el reflejo ahí de Dios, ¿no? Y pues de Yeshua.
Entonces, por eso no es solo que estemos siendo o solo por el momento. Ay, no, porque es que el jefe ahorita sí me cayó bien, ahorita sí le sirvo, le hago caso y le obedezco. O no, es que mi jefe me cae en la patada y por eso le voy a hacer las cosas según como a mí me parezcan, ¿no? Y pues recordemos, hay ciertos momentos en los que tengo que decidir, por eso sigue en el verso de 6, no como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y acá hay algo que aclarar, ¿no? Y es que si vemos, dice decoración haciendo la voluntad de Dios. Nosotros podemos servirle a otros, nosotros podemos vivir como empleados, nosotros podemos ser esclavos de alguna persona. Y para el tiempo de Pablo, pues había gente que era esclavo, como lo vamos a ver en una de las cartas de Pablo que donde habla de Onésimo y de Filemón, en la carta de Filemón, es donde vamos a ver cómo se da ese aspecto donde está Onésimo como esclavo y Filemón como el dueño, como el amo, ¿no? Y entonces ahí es donde vemos toda esta disyuntura de que si yo no le obedezco, que si yo no le sirvo, por lo menos como lo hizo Onésimo, que cogí le robó plata a Filemón y salió huyendo. Pues, ¿por qué? Si lo hubieran pillado, pues posiblemente Filemón lo hubiera podido mandar matar, lo hubiera podido encarcelar, hubiera podido hacer muchas cosas, latigarlo, incluso castigarlo, dependiendo de el amo. El amo, cada quien tomaba su decisión. ¿Por qué? Porque para el tiempo de Pablo los esclavos eran como parte de la propiedad de ellos. Sí, como lo que nosotros cuando nos compramos un televisor, una licuadora, X o Y cosa, la compramos y eso ya es de qué? De nuestra propiedad. Lo mismo pasaba para el tiempo de Pablo. Los esclavos eran propiedad de aquel que los compraba. ¿Mm? Y por eso, pues acá ya les da como un valor más Pablo y les está diciendo, mire, ustedes ya conocieron de Cristo, en este caso Onésimo conoció de Cristo y pues esto fue parte de lo que Pablo le enseñó. Ve y sírvele a él con temor y temblor y haz caso y obedece de acuerdo a lo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, por eso incluso Pablo le dice a Filemón, mira, ahí te mando a Onésimo, ten misericordia de él y si en algo él te debe, ponlo a mi cuenta, le dice Pablo, ¿no? Y es curioso porque es lo mismo que nos dice Dios. Si en algo tal persona te debe, ponlo en mi cuenta, yo lo restauro, yo lo rescato, ¿sí? Y por eso dice acá donde dice sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Por eso no sirviendo al ojo. Ay, de acuerdo a ver quién se comporta mejor conmigo, pues a ese le voy a servir. No, si yo tengo un líder, si yo tengo a alguien de autoridad sobre mí, pues tengo que obedecerlo, tengo que cuidar de hacer todas las cosas bien, de acuerdo a la voluntad de Dios y pues ahí sí podremos hacer lo bueno. Y por eso ese recibirá el Señor que bien, ¿sí? Sea siervo o sea libre. Y dice, y ahora ya el verso 9 le hablará a quién? A los amos o aquellos que tienen gente a la cual está sirviendo, por lo menos líderes o gerentes o, bueno, no sé, gente que tiene a cargo empleados. Sí, dice, y vosotros empleadores, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas.
Entonces, ¿qué le dice? Mire, ustedes como empleadores, ustedes tienen que ser buenos líderes, guiarlos, no con amenazas, no con decirles, mira, si usted no me obedece y no hace esto, lo despido, le hago tal cosa o le meto en tanta vaina, ¿no? No, sino que saber que el amo y señor de ellos, como de aquel que es empleador, pues también tiene un alguien mucho mayor, que es quién, Dios, ¿no? Y por eso les ratifica, sed como aquel que los está cuidando a ustedes, que los está liderando a ustedes. ¿Por qué? Porque él dice, no hace excepción de personas. Por más que tengas a una persona de diferentes rangos sociales o de diferente naturaleza de inteligencia, ¿no? No todos somos inteligentes de la misma manera o somos de la misma, entendemos de la misma manera, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de entender esto, que Él es el que hace las cosas, el obedecer para el Señor, hagámoslo de corazón. Y fuera de eso, debemos, si nosotros somos empleadores, pues tratar a los demás bien como a mí me gustaría que me trataran o como el Señor te está tratando a ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro amo, Dios es nuestro amo. Dios es nuestro empleador, por así decirlo, ¿sí? Si lo vemos en palabras ya de hoy, ¿no? Porque hoy casi, pues, esclavos como esclavos que literalmente la palabra realmente no hay, ¿no? De pronto sí en en otros países todavía haya esto. Entonces, en estos versículos nos muestra y nos lleva a cómo librarnos de esa tentación de yo querer mandar y someter a las demás personas de acuerdo a mi voluntad o cómo evitar irme hasta la apostasía, ¿sí? O incluso tenernos que irnos a someter a lugares totalmente en contra de Dios. Por eso nos da ciertas cosas, ciertos aspectos, perdón, nos da ciertos aspectos para qué, para no asimilarnos entre las naciones, para no perdernos entre las naciones, para que no vivamos de acuerdo a lo que el mundo está diciendo, sino que realmente nos sometamos a Dios y que obedezcamos y que hagamos las cosas que debemos de hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, todo pasándolo por el filtro de las escrituras, ¿cierto? Y por eso necesitamos conocer todo. Ya que en el verso 10 nos sigue diciendo Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de qué? De su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las hechanzas del diablo. Y acá es algo que tenemos que aclarar y es que la armadura de Dios no es algo que nos va a cubrir y nos va a librar del mal, no, porque siempre tenemos que ejercerla, siempre tenemos que estarnos cuidando, ¿sí? A lo largo de nuestras vidas, y no es una armadura que vamos a tener solo un día y que ya no la pusimos un día y ya eso está para el resto de nuestras vidas, no, es una armadura que siempre vamos a estar colocando, igual que hacía una persona de X ejército. Siempre tiene que estar poniéndose la protección de acuerdo al lugar donde vaya a ir, ¿sí? Y acá Pablo lo aclara, acá no habla de una armadura física, sino habla de una armadura mucho más espiritual, porque dice en el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, nuestra lucha, realmente a veces pensamos que nuestra lucha es con aquel que nos está humillando, con aquel que nos está hablando mal, con aquel que no está entendiendo lo que nosotros queremos enseñar, que tenemos la lucha incluso con nuestros líderes o contra las autoridades cuando realmente no, nuestra lucha es mucho más espiritual. Por eso dice el verso 13, por tanto, tomad
toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. O sea, mantenernos firmes, mantenernos fielmente a Dios sin importar las circunstancias. Y para eso nos va a ayudar a resistir esta armadura. Si no la tenemos, poco vamos a poder resistir. Y acá Pablo empieza a hacer una alegoría de ciertos términos o símbolos que se van a utilizar de una armadura. Y muchos utilizan esta armadura o en algunas hay dos interpretaciones muy famosas acerca de esta armadura, y es que unos la asocian con la armadura romana, pero hay otros que la asocian con el vestuario de un sacerdote, ¿sí? Que pues ahí es donde pues podríamos decir, no sabemos si es del sacerdote, si Pablo estaba hablando realmente de lo que tenía que ponerse el sacerdote o de una armadura literal como la era de un soldado romano, ¿sí? No sabemos, por eso es controversia hacia qué estaba diciendo, ¿sí? Y pues estos símbolos para hablarnos de los aspectos de los cuales necesitamos estar firmes contra las tentaciones, contra las circunstancias, contra las dudas, contra cada uno de los aspectos o circunstancias que se nos vienen a lo largo de nuestras vidas, pues nos habla acerca de cómo yo puedo hablar. Y cada uno es un símbolo, ¿sí? En el verso 14 ya nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad. Cuando hablamos ceñidos los lomos, esto es una túnica ceñida al cuerpo por si tenías que correr, no, para no tropezar, y pues estar totalmente preparados. Si lo hablamos de la armadura, muy posiblemente podría ser el cinturón. Si lo hablamos a lo largo de la armadura romana, o si lo hablamos directamente del sacerdocio, vemos que tienen un manto, ¿sí? Recordemos que ellos de ropa interior tenían un manto de lino, y pues esas son ropas largas que tú al momento de correr bien te puedes tropezar, ¿no? Entonces, ¿qué hacían ellos? Para que esto no pasara, pues fijaban un cordón, ¿sí? En la cintura para que no quedara totalmente estirado, ¿sí? Como si fuera un vestido de gala, por así decirlo, para hoy en día. Y pues eso hace que el vestido quede muy al ras del piso. Y eso, pues si nosotras queremos correr, pues nosotras ¿qué hacemos? Alzamos, ¿cierto? Alzamos un poquito el vestido y salimos corriendo. Pues para evitar eso y poder tener mucha más agilidad, pues lo que se hacía era utilizar como un cordón, ¿sí? Y evitar eso. Y sigue diciendo, y vestidos con la coraza de justicia. Eso también tiene que ver con la Torá. Si vemos el ceñido vuestros lomos con toda, pues tiene que ver con la Torá, y lo mismo acá cuando hablamos de la coraza de justicia. Es esa coraza que nos protege contra todo lo malo, contra las tentaciones. Y la coraza de justicia, que es esta que está acá en el pecho, igual que el sacerdote tenía acá las 12 piedras que se ponían acá en el pecho, recordando pues las 12 tribus, recordando todo lo que ellos tenían que proteger y que tenían que enseñar y transmitir. ¿Para qué? Para entender que no se hace excepción de personas, sino que Dios amaba a todos por igual, ¿no? Y eso es algo que nos enseña mucho la Torá. ¿Listo? Y eso es algo que tenemos que ver. Y sigue diciendo, verso 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cuando hablamos del calzado, el calzado es el ¿qué? El evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Lo mismo, la palabra de Dios, el predicar y decir que Dios es la luz del mundo, que Él es el que nos va a dar toda la verdad,
¿sí? Y eso es lo que tenemos que estar haciendo. El camino que nos va a seguir, que nos va a direccionar hacia la verdad, hacia donde tenemos que ir, pues es la Torah me direcciona, la Torah es mi camino, la Torah es la verdad que me va a llevar a esa luz a la cual debo de seguir. Y después dice el verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Entonces, el escudo de la fe posiblemente era este escudo en lo que conocemos con la armadura romana, y para los romanos este escudo está muy corto, porque realmente el escudo era largo que casi los protegía todo. ¿Sí? Todo el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Mi escudo, al momento de yo hacerlo, es ese escudo que utilizó Jesucristo al momento de la tentación en Mateo 4. Cuando Jesucristo, el diablo vino a tentarlo, ¿él con qué respondió? Con sus propios ideales, con sus propios pensamientos, con sus propios sueños, o con qué él habló. Pues él habló con qué, con las escrituras. Se defendió a través de lo que está escrito, de las palabras. Por eso el conocer las escrituras, el aprendérnoslas, pues es lo más importante, porque eso me va a ayudar a ser fiel, a conocer las escrituras y saber en qué lado puedo estar y en qué lado no puedo estar, ¿sí? Y me va a ayudar a protegerme. Al conocer yo las escrituras, y lo mismo pasó con Jesucristo cuando le dijo, venga, si postrares me adorares, yo te doy todos estos reinos del mundo, que le dijo Jesucristo, no, yo no me puedo postrar ante ti, porque ante el único que me puedo postrar es ante Dios. Pero le dice, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Yo no me puedo postrar ante ti, ¿no? Así me estés ofreciendo lo que me estés ofreciendo. Y ahí Jesucristo está utilizando, ¿qué? El escudo de la fe, el cual los dardos del enemigo pues no pudieron hacer nada, porque no tuvo opción, no tuvo de dónde pelear, ¿sí? Y eso fue algo que él hizo. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación. Cuando habla del yelmo es esta coraza acá que nos protege toda la cabeza, y eso es lo que hace que cuando nosotros estemos pensando en las escrituras, pensando en las palabras de Dios, pues es lo que te va a mantener libre, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde vas a tener ese yelmo de la salvación, eso que te va a cuidar, eso que va a estar rescatando tu vida y que te va a proteger, ¿no? Y sigue con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si vemos, todo se enfoca hacia lo que es la Torá, porque pues allí tenemos todo para fortalecernos, para protegernos, para guardarnos, para crecer en la verdad. Y de la única manera que nosotros nos vamos a poder defender, y muy claro lo mostró Jesucristo allí en las tentaciones, es que la espada que yo puedo utilizar contra el enemigo es la misma palabra de Dios. Por eso Jesucristo, en las 3 tentaciones que le hizo el diablo, le respondió con escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, a tu Dios servirás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Y siempre habla escrito. No cogió y dijo, no, es que yo como soy el Hijo de Dios voy a hacer tal cosa, ¿no? Nunca dijo eso, siempre utilizó las mismas palabras de Dios, porque si lo vemos en una de las cartas también nos habla que la espada de Dios es la palabra de Dios, la cual es como una espada de doble filo que atraviesa incluso hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que recordar. La palabra de Dios, los 66 libros, el Tanakh, la Torá, todo ello nos recuerda y nos ayuda a recordar a quién debemos de seguir y a quién no.
Entonces, si lo vemos en una armadura romana, pues podemos ver que el yelmo de la salvación es el que se pone en la cabeza, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, ¿sí? Y el calzado del evangelio. Cuando lo hablamos ya directamente con el sacerdocio, hablamos del casco de la salvación, era lo que los sacerdotes se ponían acá y tenía el nombre del Eterno, ¿no? O tenía el nombre de Dios. Y fuera de eso, vemos la espada del Espíritu, que era ¿qué? La boca. ¿Por qué? Porque en la boca hablaban las palabras de Dios, hablaban la verdad, transmitían al pueblo la enseñanza de Dios. Fuera de eso, la coraza de justicia, pues es lo que les estaba hablando acá, que es donde encontramos creo que se le dice el efod, que es donde están las 12 piedras que eran las representantes de las 12 tribus. Y eso pues era lo que les recordaba que ellos no tenían que hacer acepción de personas, que ellos tenían que estar cuidando del pueblo de todos y que ese era parte de su llamado, ¿no? Fuera de eso hablaban del cinturón de la verdad, que es la que está acá, el cual pues es donde se sostiene todo y al momento de querer salir corriendo pues era el que le mantenía todo en bien, ¿no? Cuando hablamos del escudo de la fe, estamos hablando que toda su vida, que todo su testimonio, que todo lo que representaba a él era un símbolo de protección y que cada uno de los aspectos con que se vestía el sacerdote, pues eran aspectos que les estaba recordando que estaban sirviendo para Dios y no para los hombres. Recordemos que los sacerdotes tenían que llevar en su vestido unas campanitas de las cuales no podían estar sonando, porque si sonaban mucho y si se movían muy rápido, pues las campanitas iban a sonar y eso que iba a hacer, a mostrar que ellos sí estaban trabajando, que ellos sí hacían mucho, cuando realmente no era un trabajo lo que estaban haciendo, era un servicio a Dios y el que estaba haciendo todo era Dios y no ellos, ¿sí? Y eso era algo que Dios bien les dijo. Fuera de eso también tienen el calzado o las sandalias, pues ¿por qué? Porque a ellos les tocaba estar yendo al pueblo a los diferentes lugares a enseñar las escrituras, a llevar la dirección a los pueblos. Y eso representa pues realmente el compartir y el llevar el evangelio a todas las naciones, ¿no? Que realmente eso es a lo que Pablo nos está hablando. Entonces, si vemos, lo podemos ver tanto como en una armadura de un soldado romano, como también en directamente en la túnica de un sacerdote, ¿no? Por eso sigue diciendo en el verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador o soy enviado o soy apóstol en cadenas, que con de nuevo hable de él como debo hablar, ¿sí? Y esto pues es todo lo que Pablo nos habla acerca de Efesios, que realmente esta carta a los Efesios es una de las más importantes a las cuales nosotros debemos de entender. Ya sabemos que el misterio que Pablo hablaba es que Dios no hace acepción de personas, que Dios no escoge a unos y a otros sí, sino a todos aquellos que quieran escucharlo, que quieran obedecerlo, son dignos de entrar y por eso pues está este misterio de las 10 tribus que están perdidos en todo el mundo y por eso les dice, antes ustedes no eran, antes estaban perdidos, estaban exceptos, eran como extranjeros, eran advenedizos, pero ahora ustedes son conciudadanos de los santos y bien que lo dice el capítulo 2 de los Efesios. ¿Cuál es esa ciudadanía a la cual yo debo pertenecer? A la Israel. Por eso es que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, es decir, arrimados, sino ahora que somos ¿qué? Pueblo
santo, ahora somos conciudadanos de los santos, ahora somos del pueblo de Israel. Y esto es súper importante porque nos enseña a lo largo de las escrituras, incluso en la carta a los Efesios nos ayuda que si nosotros nos sometemos a Dios, que si nosotros vivimos bajo sus mandamientos, bajo su constitución, bajo su guía, pues de lógico que todo esto va a resultar de mejor en mejor y nos va a dar esa salvación que tanto anhelamos y que tanto esperamos, ¿sí? Entonces, la esencia de esta carta son estos dos versículos de Efesios 2, 1 al 2, el cual es el texto a memorizar. Y él dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Entonces, ¿cuál es ese espíritu que está operando? Pues el espíritu del anticristo, el espíritu antidios, el espíritu de Satanás, del adversario. Y entonces cuando nosotros queramos obedecer y cambiemos y ya no seamos hijos de desobediencia, sino hijos de obediencia, cuidando como hijos a los padres, como amos a sus siervos y los siervos a los amos, y cuidando en la comunidad y cuidando la familia y cuidando todos los valores que Dios me habla, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a la Torah, pues definitivamente todo se va a venir restaurando, se va a restablecer todo y vamos a poder vivir en esa paz que tanto anhelamos. Pero si nos salimos de los valores de Dios, de lo que Dios nos está diciendo y empezamos a ser hijos de desobediencia, pues es donde estamos viendo todo lo que está hoy en el mundo, que es totalmente tergiversado, ¿no? Totalmente contrario realmente, piensan que con hacer su voluntad van a tener la paz, van a tener la alegría que quieren, pero a la hora del té, pues no la tienen, ¿sí? Y por eso la importancia, ¿no? De entender esto.